Antes de comenzar a hablar sobre la contribución que hace el Estado en sanidad, vamos a ver en primer lugar qué son los impuestos. Los impuestos son un pago sin contraprestación por el que generalmente recibimos ciertos beneficios. Estos beneficios normalmente se manifiestan en bienes y servicios por parte del Estado, los cuales permiten mantener un bienestar social generalizado. Uno de los servicios más importantes que ofrece el Estado es la asistencia sanitaria. Esta es una prestación no contributiva que se financia a través de los impuestos. Con el siguiente vídeo mostraremos cuánto dinero es que se recauda hacia este servicio básico, hacia dónde va esta inversión y cómo es que se gasta. El presupuesto total del Estado, que determina la gestión de ingresos y gastos, tan solo destina 7.049 millones de euros a la sanidad. Esto implica un 1,44% sobre el total. En cambio, el gasto público en salud total es de 96.844 millones de euros, lo cual conlleva el 15,28% del gasto público total. Todo esto implica un 7,3% del PIB del Estado. Todo esto equivale a unos 2.042 euros por cápita, que en total de 2022 son unos 96 millones de euros. Ahora procederé a hacer una comparación nacional entre las diferentes comunidades autónomas de España. Cataluña, que tiene un presupuesto en el año 2022 de 24 millones de euros. Consiguientemente sería Madrid con unos 17.000, Castilla-La Mancha y País Vasco con unos 7.000, casi igualitario, y después, al final, con un presupuesto mucho más bajo, sería Navarra con 1 millón. Haciendo una comparación con otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, podemos ver que esta tiene un gasto público en sanidad del 19,88%. Esto corresponde al 10,95% de su PIB total. Este es uno de los países de la Unión Europea que más dinero destina a la sanidad. Por otro lado, tenemos Grecia, que es un país que destina muchísimo menos que España, siendo tan solo el 10,23% del gasto público en salud, que representa el 5,2% en PIB. Comprobamos que la mayor cantidad de dinero destinada a este sector se distribuye en gastos corrientes en bienes y servicios. Estos se dividen en conciertos de asistencia sanitaria, suministros, material, mantenimiento, reparaciones, entre otros tantos ejemplos, llevándose el coste de estas funciones un total de 3.000 millones de euros. Por otra parte, tanto para las transferencias corrientes, las cuales se distribuyen en familias, comunidades autónomas, empresas privadas o incluso para el exterior, como para los gastos de personal de los centros sanitarios, se destina un total de 1.000 millones de euros en ambas inversiones. En cuanto a las transferencias de capital, en 2023 se llegaron a destinar más de 800 millones de euros dedicados y gastados en este sector, que se divide en transferencias a comunidades autónomas y a otras entidades del sector público estatal. De hecho, esta cifra es superior en un 40% respecto a 2022. Ahora bien, las inversiones reales se quedan con más de 200 millones de euros que van hacia inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios, por ejemplo, o a otros gastos de inversiones de carácter inmaterial, entre otros. En la misma línea, la concesión de préstamos fuera del sector público y la constitución de depósitos y fianzas se engloban dentro del sector de activos financieros. ¿En qué se gasta el dinero invertido en sanidad? Es decir, cómo se reparte ese presupuesto de aproximadamente unos 7 billones. Como ya sabemos, la sanidad se divide en dos grandes bloques principales, por lo que por un lado tenemos el sistema en ámbito público al cual tiene acceso todo aquel que esté residiendo en España y va a ser atendido sin que le suponga ningún coste, y al mismo tiempo se divide en dos grandes bloques, que es la atención primaria y la atención especializada. Por otro lado tenemos el sistema en ámbito privado, que requiere abonar cada mes una cierta cantidad, que solo están conocidos seguros médicos privados, como son ejemplos Sanitas, Asiscat, DKV. A día de hoy se destinamos aproximadamente 2 millones en asistencia sanitaria de mutualismo administrativo, unos 997 millones en atención primaria y salud de mutuos colaborados con la seguridad social y unos 717 millones en sanidad pública, sanidad del exterior y calidad. Asimismo, la inversión pública en sanidad es importante para abordar los desafíos de salud pública y garantizar una atención médica accesible para todos. De este modo, estos impuestos proporcionan los recursos necesarios para realizar los servicios esenciales, reducir las desigualdades económicas y así concluir con un bienestar general de la sociedad.